La base de todo buen falafel son los garbanzos. Y como siempre que hablamos de garbanzos, todo comienza la noche anterior. Los vamos a meter dentro de una cazuela y les vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato sódico para que se reblandezcan antes. Después los vamos a cubrir con abundante agua. Importante, con abundante. Que durante la noche van a crecer un montón y no queremos que nos asomen de este agua. Les damos un pequeño meneo y lo dicho, vamos a dejar que remojen aquí durante toda la noche, unas 8 horas. Que el tiempo es orientativo, no pasa nada si son 12 horas. Y al día siguiente ya comienza la elaboración de la receta de verdad. En una batidora que sea bien potente vamos a poner los garbanzos escurridos de su agua. Importante que la batidora sea potente, de 1000 vatios para arriba. Ahora lo vemos con detalle. Antes agregamos además una cebolla troceada y unos ajos, enteros o también troceados, da igual. Vamos a añadir además cilantro y perejil, la misma cantidad, un puñado de cada uno de ellos, más o menos. Estos dos últimos ingredientes frescos, los de bote no nos sirven. Vamos a añadir agua en abundancia. Y ahora tapamos y le vamos a dar caña a esto. Es importante que añadamos bastante agua. Así como que la batidora sea potente, como había dicho antes. Piensa que los garbanzos están en crudo y que están duros. Si la batidora no tiene mínimo 1000 vatios de potencia, no va a poder con ellos. Y lo más probable es que se nos queme, que se nos estropee. Así que cuanta más potencia tenga, tanto que mejor. 1200, 1500, 2000 vatios, cuanto más mejor. Y otra cosa, el tema del agua a añadir. Aquí si te fijas a la batidora le cuesta una barbaridad triturar los garbanzos. Va como a pedos, a trompicones. Si te va así, párala inmediatamente. Removemos los ingredientes para levantar los garbanzos de abajo que ya estarán triturados y bajarlos de arriba que todavía estarán enteros. Para después agregar más agua, sin miedo. Después tapamos y volvemos a darle caña. Hasta que el tema del batido nos vaya bien fluido. Esta explicación la considero fundamental, porque al final hacer un buen falafel en casa no es nada del otro mundo. Es muy sencillo, pero la batidora hay que cuidarla. Porque si no tenemos en cuenta todo esto, lo más probable es que se nos queme y que nos quedemos sin ella. Así que tenlo en cuenta, que sea potente de 1000 vatios para arriba y que el batido sea fluido. Para eso, añadimos agua sin miedo. Venga, y una vez que la tengamos bien triturada, obtendremos una pasta similar a esta. Bastante líquida. Lo que vamos a hacer con ella va a ser ponerla en un bol. Que aquí vamos a terminar de enriquecerla. Y a espesarla un poco, porque después esto tiene que ser muy maleable. Vamos poco a poco. Primero vamos a agregar una buena pizca de sal, que esto no tiene nada de nada. Una buena pizca de pimienta negra recién molida, que si bien es cierto que me gusta echársela a casi todas las recetas, en el caso del falafel es totalmente indispensable. Añadimos una cucharada de comino molido, otro ingrediente totalmente indispensable en el falafel. Y una cucharada de bicarbonato sódico. Este bicarbonato va a hacer que después nos crezca durante la cocción. Ten en cuenta además que también le va a dar un toque salado. Ahora espesamos esto, y qué mejor manera de hacerlo que agregando pan rallado. Lo mezclamos todo bien para que estos nuevos ingredientes se integren a los anteriores y que al final obtengamos una pasta deliciosa y ya bastante maleable. De hecho ya es tan maleable que se podría dar hasta la forma. Si aún no lo tienes así, agrega más pan rallado. Y si lo tienes, mejor aún, antes de darle forma, lo tapamos y al congelador con ello 15 minutos, para que así sea más maleable. También podrías meterlo en la nevera y dejarlo 30 minutos, eso ya como mejor te venga. Sea, como lo hagas, pasado ese tiempo, retiramos. Y ahora sí que sí, cogemos una pequeña porción y le damos forma de bola. Como si estuviéramos boleando una croqueta. Que al final justo es eso lo que es el falafel. Una croqueta de garbanzos, aunque también se puede hacer con habas. Una vez que la tengamos, la vamos a introducir en abundante aceite que esté bastante caliente. Pero tampoco demasiado, a máxima potencia no.
moderado a fuerte, unos 160 grados más o menos. Las cocinamos en pequeñas tandas para que el aceite no se enfríe y vamos a dejarlas freír durante unos 2 minutos. Durante la fritura, mejor no removerlas. Tanto manipularlas podríamos provocar que revienten. Ellas mismas, sin necesidad de voltearlas, se van a cocinar por todas sus caras. Así que pasados esos 2 minutos, simplemente las retiramos del aceite y las colocamos sobre papel absorbente antes de engullirlas. Venga, es tu turno. Ya has visto que no es nada difícil de hacer. Tan solo ten en cuenta lo que he explicado de la batidora, lo del agua y lo de la potencia. Y listo, te sale seguro. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina!